Bien, vamos a ver ahora cuál ha sido la motivación y el proceso de la caída. Vamos a ver a los ángeles. Cuando Dios creó a los ángeles, en el Génesis 1:26 dice, hagamos el hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza. Entonces, ¿cuál era la misión de los ángeles? Vamos a ver que primero la misión de los ángeles era de mensajeros. Y dice en el Génesis 8:18, un ángel vino a Abraham y le dijo que su mujer Sara tendría un hijo. Le estaba dando un mensaje. En Mateo 1:20, un ángel le dijo a José que no tuviera miedo de aceptar a María. En Lucas 1:31 dice, el ángel Gabriel anunció la concepción de Jesús por María. Entonces podemos ver que la misión de los ángeles era la de ser mensajeros. Por otro lado, los ángeles también fueron creados como siervos. Y dice en Hechos 12:7-10, un ángel vino a Pedro mientras estaba en la cárcel y le ayudó a escapar. En Hebreos 1:14 dice, los ángeles son llamados espíritus sirvientes. Creo que está muy claro. En Apocalipsis 22:9 dice, un ángel se refiere a sí mismo como un siervo. En el Apocalipsis 5:11 dice, los ángeles están alabando a Dios. Entonces, podemos ver que los ángeles fueron creados por Dios como mensajeros y como siervos. Entonces, Dios, en la posición de Padre, creó a Adán y Eva como sus hijos. Por eso dice en 1 Corintios 6:3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea que Adán y Eva, en la posición de hijos de Dios, tenían que juzgar a los ángeles. Entonces, los ángeles hemos visto que fueron creados como siervos de Dios y de los hombres. Vamos a ver entonces cómo se desarrolló la caída del ser humano. Primero, cómo se originó la caída espiritual. Obviamente, la caída espiritual ha tenido que ser en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual hemos visto que estaba el arcángel, que era un ser espiritual, se relacionó con el yo espiritual de Eva. Y obviamente aquí está el mundo físico. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice el engaño de Satán. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto le dijo el arcángel a Eva. Entonces, de esta relación de dar y recibir entre el arcángel Lucifer y Eva espiritual, ocurrió la caída espiritual que hemos visto en el capítulo anterior, que es la relación sexual ilícita entre el arcángel y Eva espiritual a nivel espiritual. Esa fue la caída espiritual. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de una caída espiritual? Por supuesto que sí. Hemos visto en los principios de la creación que el ser humano se compone de un yo espiritual y de un yo físico. Y sabemos que nuestro yo espiritual tiene 5 sentidos espirituales. A través de esto es posible la caída espiritual. Y vamos a ver que en la Biblia dice en el Génesis 18:7-8, ángeles vinieron a la casa de Abraham y comieron con él. Hemos visto que los ángeles son seres espirituales y han podido compartir una comida con Abraham. O sea que podían relacionarse. En Génesis 19:5 dice, 2 ángeles vinieron a Lot y fueron tomados por hombres por el pueblo de la ciudad.
O sea que la gente de la ciudad lo veía como cualquier hombre, común y corriente. Por otro lado, vemos en Génesis 32, 25, un ángel luchó con Jacob y le dislocó la cadera. ¿Cómo es posible un ser espiritual que luchó con Jacob, llegó incluso a dislocarle la cadera? O sea que el ser espiritual puede incluso hacer un daño físico. Por consiguiente, sí es posible una caída espiritual. Entonces, ¿cómo ocurrió la caída física? Vemos primero el mundo espiritual. Aquí se encontraban el arcángel y Eva con su yo espiritual. Y dice, Eva tras caer con Lucifer sintió miedo y sentimiento de culpa y obtuvo un conocimiento prematuro de que Adán era su marido destinado. O sea que Adán iba a ser su marido. Como perdió su relación vertical de amor con Dios, intentó sustituirlo con una relación horizontal con Adán, aún puro e inocente. Quiere decir que Eva luego se arrepintió y quiso acercarse al amor de Dios a través de Adán. Y entonces Eva, se relacionó ya en el mundo físico con Adán. Y entonces ocurrió la caída espiritual y física entre Eva y Adán. Y hemos visto que esta caída física espiritual es una relación sexual ilícita. Luego vamos a ver por qué. Esto es la caída física. ¿Y de qué manera afecta en el mundo? Afecta al linaje y a todos los descendientes de Adán y Eva. Por eso Jesús decía a los hombres, raza de víboras. Vuestro padre es el diablo, Satanás. O sea que el linaje del mal se ha extendido a toda la humanidad a través de la caída primero espiritual, luego física. ¿Y cuál ha sido el motivo de la caída espiritual? ¿Qué ocasionó que ocurra esto? Vamos a ver que antes de la creación del ser humano, Dios primero creó a los ángeles. Y estaba principalmente ahí el arcángel Lucifer. Y hemos visto que fue creado como mensajero y sirviente. Entonces Dios les daba un amor al arcángel Lucifer. El amor en su posición o en su condición de sirviente. Y obviamente el arcángel daba el amor que él recibía de Dios a todo el mundo angélico. ¿Y qué ocurrió después de la creación del ser humano? Dice, Dios creó a Adán y Eva, pero en este caso, Adán y Eva eran sus hijos. Por consiguiente, Dios les daba amor paternal, amor de padre, hacia sus hijos Adán y Eva. Y hacia los arcángeles, hacia el arcángel, que era el sirviente, le estaba dando el mismo amor que antes. Pero obviamente ese amor es como amor hacia un sirviente. Y el arcángel daba este amor a todo el mundo angélico. ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido el motivo de la caída espiritual? Una vez que el arcángel vio que Dios le daba más amor a Adán y Eva, hemos visto que eran sus hijos, les daba amor paternal, a pesar de que el arcángel recibía el mismo amor que antes de que fuera creado el ser humano, él sintió egocentrismo, sintió falta de amor. Dijo, Dios no me quiere como antes. Sin embargo, Dios lo quería igual que antes. Y sintió también celos hacia Adán y Eva, porque pareciera que eran como más preferidos por Dios. Obviamente porque ellos eran los hijos de Dios. Entonces, esto ha sido el motivo que causó la caída del ser humano. Primero la caída del arcángel con Eva, por el egocentrismo,
del arcángel, su falta de amor, los celos que sintió hacia Adán y Eva. Muchas gracias.